Todavía recuerdo el olor a café rancio y la alfombra desgastada en la pequeña oficina trasera que me asignaron, esa que no tenía ventanas. Las paredes eran tan delgadas que se escuchaba todo, y ese día, eso me salvó. Hola amigos, esta historia pertenece al canal Umbral Corporación en TikTok. Me había quedado tarde otra vez, finalizando las últimas piezas de un modelo predictivo de precios en el que había trabajado por más de un año. Un sistema capaz de calcular los costos de transporte considerando la demanda en tiempo real, los picos de combustible y los cuellos de botella. Si funcionaba, y yo sabía que sí lo haría, podría ahorrarle más de $3 millones al año a Magnus Freight. Debería haberme sentido orgullosa. En cambio, me sentía usada. Estiré las piernas, salí al pasillo y fue entonces cuando lo escuché. Risas apagadas detrás de la puerta cerrada del salón ejecutivo. Mi nombre flotó en el aire, como si fuera otro punto más en una lista de pendientes. En cuanto termine el código, «Está fuera», dijo una voz que había aprendido a detestar. Dean, el hijo del CEO, se reía, orgulloso de sí mismo. «Ya te lo prometí, amor», le dijo. «En cuanto entregue ese archivo, te traemos a ti». Ascenso fácil. Me quedé paralizada. Mis manos se cerraron en puños sin que me diera cuenta. Su novia, Lila, una pasante de marketing sin experiencia en programación, pero con un Instagram lleno de filtros y seguidores. Yo había entrenado directamente con el sitio, trabajado turnos dobles, aprendido Python y R en mis ratos libres. Y ahora me estaban entregando como si fuera una silla rota. No podía moverme, no podía respirar. «No te preocupes», agregó Dean con una sonrisa que casi podía escuchar. Es de esas que creen que la lealtad aún vale algo. No lo verá venir. Me alejé antes de romper algo, pero claro que lo vi venir. Lo había presentido semanas atrás. Desde que Dean volvió de la escuela de negocios, prepotente, con su jerga vacía de startup, todo había cambiado. Las reuniones que solían incluirme se volvieron exclusivas para ejecutivos. Dejaron de copiarme en los correos importantes. Lila comenzó a sentarse en mi escritorio cuando salía a almorzar. Pero escucharlo decir que yo era descartable, me rompió algo por dentro. No lloré, no grité, planeé. A la mañana siguiente llegué temprano. Copié el modelo predictivo en un disco externo seguro, uno que guardaba en una caja fuerte a prueba de fuego en casa. No eliminé nada del portátil de la empresa. Quería que se sintieran seguros, que pensaran que lo tenían todo bajo control. Durante las siguientes 2 semanas, pulí el código. Documenté cada variable, cada consulta, cada peso ajustado a mano en el sistema de aprendizaje automático. Sonreía cada vez que Dean pasaba por mi escritorio con su encanto falso y su meloso «¿Cómo va todo, Sara?» «Va bien», decía yo, tan alegre como siempre. Terminé el modelo tarde un jueves por la noche, lo subí al sistema y envié el correo. Asunto, versión final, Predictive Pricing Alpha V1.0. Incluso añadí unas notas para mayor claridad, no porque me importara, sino porque era el tipo de cosas que hacían creer que aún eras leal. A la mañana siguiente me llamaron a la sala de conferencias de cristal, la que tenía demasiadas plantas y ningún alma. Dean estaba esperando con alguien de recursos humanos. «Me temo que estamos reestructurando», dijo con tono ensayado. «Tu puesto ya no encaja con la visión de la empresa». Lo miré de verdad y sonreí. «Buena suerte», dije con calma. Se veía sorprendido, casi decepcionado, como si esperara lágrimas. Me levanté. Agradecí a RRHH por la oportunidad y salí con la cabeza en alto. El sol me acarició el rostro al pisar la acera. Se sentía cálido, limpio, como si me hubieran quitado un peso de encima. Ellos pensaban que habían ganado. No tenían idea de lo que les faltaba. 2 semanas después, recibí una llamada de un número desconocido. La dejé ir al buzón de voz. «Hola, habla Carl de cumplimiento. Estamos intentando localizar un módulo faltante del sistema de precios predictivos. Parece estar dañado o incompleto. Por favor, llámanos de inmediato». Reproduje el mensaje de nuevo, solo para escuchar el pánico en su voz. Me recosté en la silla, tomé un sorbo de té y susurré para nadie. Y así comienza. El mensaje se repitió por 3ª vez en mi oído y aún no me cansaba de escucharlo. Módulo faltante, archivo dañado o incompleto. Pausé el audio y dejé que el silencio me envolviera. La satisfacción no venía del caos, venía de la claridad. Por una vez, ellos eran los que estaban desesperados. Y por primera vez en años, yo tenía la ventaja. Lo que no sabían era que el módulo faltante, el algoritmo central que impulsaba todo el sistema, jamás fue subido al servidor de la empresa. Lo había escrito por separado, de forma independiente, en mi portátil personal, durante noches de insomnio con música lo-fi de fondo y tazas vacías, apiladas a mi lado. Ese era el corazón del sistema, la pieza que lo convertía en un activo de $3 millones. Y era mío. Lo había construido fuera del horario laboral, en casa, lejos de sus cortafuegos y cláusulas de propiedad. Ya podía imaginar lo que había ocurrido. Dean, o alguien de su equipo, debió intentar ejecutar el modelo durante una demostración, probablemente frente a inversionistas importantes. Pero en lugar de proyecciones elegantes y simulaciones de costos inteligentes, obtuvieron una cascada de valores nulos y enlaces rotos. Sonreí de lado, pero no respondí de inmediato. Esperé, porque eso es lo que hace el verdadero poder. No se apresura. El lunes por la mañana llegaron 3 llamadas más, luego un correo de otro dominio. Esta vez, alguien del departamento de finanzas. Urgente. Segmentos de código faltantes. Modelo de precios. Lo abrí solo para medir su nivel de desesperación. «Hola, Sara. Espero que estés bien. Actualmente estamos teniendo dificultades para acceder a un módulo específico dentro de la herramienta de precios predictivos que desarrollaste. Si pudieras dedicar un momento para ayudarnos, te estaríamos muy agradecidos. Es una situación sensible que podría afectar varias reuniones importantes con clientes esta semana». Me recosté y solté una risa suave. «Situación sensible», decían. Claro, porque habían vinculado el lanzamiento del modelo a un contrato de renovación con un cliente valorado en $3 millones. Lo que ellos no sabían era que yo había estado leyendo sus informes trimestrales desde hacía meses.
Sabía que dependían de esta herramienta para reducir costos y demostrar a los inversionistas que Magnus Freight estaba listo para su próxima fase de crecimiento. Sabía que Dean había prometido al consejo que el modelo estaba completo. Revolucionario, dijo, si no recuerdo mal. También sabía que apostaban su próxima ronda de financiamiento en ello, y ahora estaban parados sobre arena. Alrededor del mediodía, recibí una llamada de alguien que no esperaba. Margot, la gerente de proyectos senior de la compañía. Una mujer que solía respetar, hasta que decidió cerrar los ojos ante todo lo que Dean hacía. Hola, Sara. Empezó, intentando sonar casual. Mira, sé que esto puede ser incómodo, pero realmente necesitamos tu ayuda. Hay un pequeño problema con los archivos del modelo. Algunas partes parecen estar faltando, o quizás se corrompieron. Solo queremos asegurarnos de que todo se haya transferido correctamente. Guardé silencio por un instante. Luego respondí, qué raro, subí exactamente lo que se me pidió. Sí, claro, se apresuró a decir. Me refiero a que tenemos el archivo, pero no se comporta como esperábamos. Qué lástima, dije. Pero ya no trabajo en Magnus Freight. Hubo una pausa, y entonces dijo lo que sabía que vendría eventualmente. Dean preguntó si considerarías hacer una consultoría solo a corto plazo, para ayudarnos a resolver esto. Por supuesto te compensaríamos por tu tiempo. Ahí estaba, la grieta. La primera señal de que la armadura de su arrogancia se estaba resquebrajando. Lo pensaré, respondí con tono neutral, pero en realidad ya sabía cuál era mi respuesta. Esa misma noche, revisé el contrato que había firmado con Magnus. Cláusula 12, propiedad intelectual. Era exactamente como lo recordaba. Todo lo creado durante el horario laboral y con equipo de la empresa les pertenecía. Pero yo ya había cubierto mis bases. Abrí mis registros de Git, confirmaciones con sellos de tiempo, direcciones IP. Cada avance clave fue después de las 6:30 p.m. Cada cambio desde mi red doméstica. Tenía capturas de pantalla, copias de seguridad en la nube e incluso metadatos incrustados en los archivos originales. Y solo para estar aún más segura, envié toda la estructura de archivos a mi abogado con un mensaje simple, por si intentan reclamarlo. A la mañana siguiente, abrí LinkedIn. Una publicación mía de días atrás, algo vago sobre integridad, propiedad y el poder de retirarse, estaba ganando tracción. Más de 800 visualizaciones. Algunos excompañeros la habían marcado con me gusta. Un reclutador de una startup tecnológica en logística había comentado, debemos hablar. Pero lo que más me llamó la atención fue una visualización de perfil. Dean West, hijo del CEO. Casi podía imaginarlo sudando. Esa tarde, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Sara, por favor, estamos en problemas. Necesitamos el archivo. Llámame, Dean. Lo leí 2 veces, luego silencié el teléfono. Pensaron que podían reemplazarme como si fuera nada, pero ahora estaban aprendiendo por las malas. No se descarta a la arquitecta y se espera que el edificio permanezca en pie. 3 días después del mensaje de pánico de Dean, recibí un correo que me hizo detener el sorbo de mi café matutino. Asunto: solicitud de reunión confidencial. Junta directiva de Magnus Freight. Venía de la asistente ejecutiva de Eleanor Riggs, una de las miembros más poderosas del consejo de Magnus. Siempre me pareció aguda, del tipo que no se le escapa nada y nunca repite una palabra. El mensaje era breve. Señora Carter, la señora Riggs ha solicitado una videollamada privada para tratar un asunto delicado relacionado con el sistema de precios predictivo. Por favor, confirme su disponibilidad a la brevedad. Esta conversación será considerada extraoficial a menos que se indique lo contrario. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto entero. Ahora era el consejo quien quería hablar, no recursos humanos, no Dean, ni siquiera su novia pasante. El consejo. Le envié un mensaje a mi abogado. Acabo de recibir una solicitud de reunión del consejo de Magnus Freight. ¿Debo aceptar? Respondió al instante. Sí, pero grábala y no aceptes nada aún. Al mediodía, ya estaba en la videollamada, vestida con una blusa impecable, maquillaje suave y una sonrisa serena. Eleanor Riggs apareció en pantalla, con el cabello gris recogido en un moño elegante, el fondo sobrio, una pared negra con el escudo de la empresa discretamente en una esquina. Señora Carter, comenzó con voz calmada y precisa. Gracias por hacernos un espacio. Por supuesto, respondí. Tenía curiosidad por saber de ustedes. No perdió tiempo en charlas. Nos informaron que la herramienta de precios predictivos que desarrolló su equipo no está funcionando. Al parecer, el módulo principal está perdido o es inaccesible. Asentí con la cabeza. Es una lástima escuchar eso. Sus ojos se entrecerraron levemente. Su antiguo supervisor, Dean West, indicó que el sistema estaba completo antes de su salida. Dejé que ese comentario flotara en el aire unos segundos. Entregué todo lo que se acordó al momento de mi despido. Dije, si algo no está funcionando, no lo sabría. Desde ese momento dejé de trabajar allí. ¿Terminación de contrato?, repitió Eleanor. A pesar de su rol central en el desarrollo de una herramienta crítica para la próxima fase de inversión, pude notar que empezaba a armar el rompecabezas. Me dijeron que la empresa se estaba reestructurando, dije. Me explicaron que mi puesto ya no se alineaba con la visión de Magnus. Eleanor soltó un leve suspiro de frustración, y luego hizo la pregunta que sabía que llegaría. ¿Aún tiene acceso al módulo central? No sonreí, pero tampoco me inmuté. Creé el módulo en mi propio tiempo, usando mi propio equipo, respondí con cuidado. Documenté todo, todos los registros, los horarios, y el historial de versiones lo reflejan. ¿Estaría dispuesta a colaborar con Magnus para recuperar ese archivo? Ese era el juego. Me necesitaban, pero todavía no querían admitirlo por completo. Estoy abierta a conversaciones, dije, siempre que se manejen de manera profesional y justa. Entiendo, dijo. Nos pondremos en contacto. La llamada terminó sin ceremonias, pero pude sentir el cambio en el aire. Al día siguiente, me llamó Jeremy Quinn, CFO interino de Magnus. Un hombre de números, menos ego, más urgencia.
Sara, dijo sin presentarse. Iré directo al grano. Estamos perdiendo dinero. El contrato de la costa este que presentamos el trimestre pasado está al borde del colapso. Esperaban resultados entregables. En cambio, recibieron una interfaz rota que ni siquiera puede generar proyecciones de costos. Guardé silencio. Él continuó. Podríamos enfrentar multas por incumplimiento de contrato si no lo resolvemos. Legal ya está involucrado. Y Dean suspiró. Dean no lo está manejando bien. Estuve a punto de decir, me alegra, pero me contuve. Escuché que aún podrías tener acceso a los componentes faltantes, dijo con cautela. Si estás dispuesta a regresar, aunque sea por poco tiempo, hay una compensación sobre la mesa. Miré la copa de vino que no había tocado la noche anterior. Pensé en las noches que me quedé despierta hasta las 2 a.m., construyendo ese módulo, en la humillación silenciosa de ser despedida para beneficiar a la novia de alguien. Miré la pantalla y dije, consideraría un acuerdo de licencia, pero tendría que gestionarse a través de mi abogado. Ya no trabajo gratis. Pausa. Entendido. Por favor, envíanos tus condiciones. Y lo hice. Con ayuda de mi abogado, redactamos una propuesta de licencia, tarifa de mercado, más pago retroactivo por el trabajo ya realizado, pero también incluía algo audaz, una cláusula de atribución. Cualquier uso futuro del módulo tendría que incluir a Carter Technologies, como la desarrolladora original. Mi nombre no sería borrado. Esa tarde, la junta celebró una reunión a puerta cerrada. Dean no fue invitado. Se filtró que Eleanor Riggs había solicitado una auditoría sobre las decisiones ejecutivas recientes. Más tarde, esa noche, recibí un último mensaje. Sara, la arruiné. Por favor, hablemos. Dean, lo miré por un momento y luego lo eliminé. Tuvo su oportunidad. Al final de la semana, todo había explotado. Langford Logistics, el cliente más importante de Magnus en la costa este, exigió una llamada urgente. Querían una demostración funcional y querían hablar con la arquitecta original del modelo. Cuando ese correo llegó a la sala de juntas, fue como un trueno. Dean intentó fingir, alegando que una nueva versión estaba en proceso. Pero Langford no se tragó la mentira. Ya habían visto los errores, datos nulos, lógica rota, categorías completas de carga faltantes. Esa misma tarde, recibí un correo de Monica Greer, CTO de Langford. Nos informaron que usted fue la creadora del algoritmo central. ¿Estaría dispuesta a una consulta privada? Ya no se trataba de venganza, era reputación. Acepté. 2 semanas después, Magnus aceptó todos mis términos. Dean fue despedido oficialmente. Su padre, el CEO, no pudo protegerlo. Y yo volví, no como empleada, sino como directora de sistemas predictivos, reportando directamente al comité ejecutivo, sin Dean, sin interferencias, con mi equipo, mi calendario y mi nombre en cada línea del código. Pero después del trimestre me fui. Fundé mi propia firma, Carter Systems, consultoría, diseño de sistemas, mentoría, porque allá afuera hay más como yo, subestimados, invisibles, desechados, y yo quiero ayudarles a subir. El mismo día del anuncio, recibí un mensaje de Mónica. Langford quiere que seas nuestra asesora principal de sistemas. Vamos a construir el futuro. Sonreí. Pensaron que me habían eliminado, pero no era solo una línea de código en su sistema. Yo era la arquitecta del mío, y acababa de ir en línea.